Hola amigos. Zeynep ha abandonado la mansión. Alil va a Tulayan. Pregunta por Zeynep. Dice que Zeynep se ha ido, dejó una carta de despedida. La señora Tulay no quiere tener malos pensamientos. Pero él todavía dice, déjame llamarlo. Mi hermana Merve no se equivoca. Él dice que no merecía lo que dijiste. Alil dice que tienes razón, Merve. Pero no os preocupéis, dice, encontraré a mi esposa y la traeré de vuelta. Kumru encuentra a Eren trabajando en casa. Él dice que ahora estás trabajando desde casa. Eren está preparando un regalo de disculpa. Kumru también le ayuda en este sentido. Alil sale de la casa para buscar a Zeynep. Él dice que no regresaré sin encontrarte. Él dice, no nos convertiremos en cenizas como nuestro árbol del amor. Ben se enoja y pregunta cómo habló tan irreflexivamente. Se da cuenta de su error al reconciliarse consigo mismo. Zeynep piensa en lo que pasó. Alil se dice a sí mismo, lo lamento mucho. Alil tiene miedo de llegar tarde solo. Él llama a Hakan. Le ordena que encuentre a Zeynep. Hakan llama a Okan. Zeynep lo busca por todas partes. Gulan ve a Hakan. Pregunta la razón de la tensión entre Alil y Zeynep. Hakan dice que Tekin es el que causó todo. Ella dice que Alil Tekin no es un buen marido para ti. Estaba muy enojado con ella, dice. Zeynep quería calmarlo. Por eso Alil le dijo esas desafortunadas palabras, dice. Tulay no puede aceptar la actitud de Zeynep. Lo ocurrido animó a Songul. Alil busca a Selma por todas partes. Él piensa que tal vez Zeynep fue a verlo. Él la llama inmediatamente también. Pero Selma también dice que no sabe nada. Hakan luego dice que buscaron en todos lados. Pero añade que no pudo encontrarlo. Kumru le dice a Selma que Eren intentará disculparse. Él le dice que le compró un regalo y que se disculpará. Selma estaría muy feliz. Gulan y Songul toman café. Tekin también está con ellos. Invita a la señora Tulay a tomar un café. Mientras tanto, dice que lamenta mucho la marcha de Zeynep. Tulay dice que está segura de que Alil la convencerá. Songul dice que no lo cree. Está muy orgulloso como su padre, dice. Tulay dice que parece que conoces bien a Omer. Songul responde, te conozco a ti, no a él. Él responde, ya que no tienes ese orgullo, entonces debes ser como tu padre. Alil decide decorar su habitación con fotografías y globos. Prepara una sorpresa. Y luego ni él mismo lo puede creer. Él dice, ¿cómo me volví tan romántico? Me has cambiado mucho, Zeynep Frat, dicen. Zeynep llega a esa habitación romántica. Cada globo tiene una foto adjunta. Él debió haber estado muy feliz. En ese momento entra Alil y le pregunta si le gustó. Zeynep, ¿es posible de otra manera? No me lo esperaba en absoluto. Me hiciste muy feliz, dice. Alil dice que lo único que quiero para el resto de mi vida es hacerte feliz. Zeynep, los globos son una de las cosas que me hacen feliz. Él dice que representa la libertad. Alil responde, entonces liberemos los globos. Salen juntos al balcón. Zeynep no tiene prisa por llevar los globos al cielo. Él dice, son muy hermosas, míralas. Alil responde, no tanto como tú. Luego dice, cada globo debe representar las cosas que no queremos experimentar. Sigue volando. Alil dice mentira y envía un globo al cielo. Entonces Zeynep dice lucha y envía un nuevo globo al cielo. Luego Alil continúa recorriendo el patio delantero. Luego, mientras envían el último globo al cielo, ambos se despiden. Zeynep le pide un bolígrafo a Alil. Dibuja una sonrisa en un globo. Aceptan las afirmaciones que dibujan en los dos globos. Atan los globos juntos. Simbolizan a Zeynep y Alil y los liberan al cielo. Dicen que nunca debemos separarnos. Luego intercambian una mirada cálida. A pesar de todo, se encuentran en la playa. Había un hombre globo en el medio. Esto hizo que los sueños se hicieran realidad. Simplemente pasaron uno al lado del otro. Zeynep está muy triste. La tía Aisé ve a Zeynep.
Él está muy triste. La tía Aisé te pregunta qué te pasa. Zeynep cuenta lo que pasó. La tía Aisé dice que quizás hayas entendido mal. Zeynep está muy herida. Él dice, no volveré más a esa casa. Esto demuestra que no pertenezco allí. Él dice que no volverá más allí. La tía Aisé pregunta, ¿cómo puedes dejar atrás a tu familia? Zeynep dice que donde quiera que yo voy, ellos van también. Pero papá, mamá. Mi abuela está muy molesta. Pero dice que se encargará de todo con su médico. Alil se encuentra con Hakan. Alil pregunta, ¿aún no lo has encontrado? Hakan es un amigo que habla palabras amargas. Cuando una mujer se queda callada, pierdes. Su silencio es provisión para el viaje. Alil, me estás diciendo que calle tu corazón. Él dice, ¿puede un hombre vivir sin corazón? Eren prepara una mesa romántica. Prepara el camino para disculparse con Selma. Eren se disculpa con Selma. Selma no puede ignorar esta preparación. Él debió haber estado muy feliz. Él le muestra el collar que le compró. Él dice, siempre quiero ver este collar en tu cuello. Él dice, quiero que sea una señal de que no quiero molestarte otra vez. Selma estaba muy feliz. Zeynep cuenta que pasará si Zumrud abandona la casa. Zeynep habla con el médico. Luego habla con su madre. Él le pide que tome fotografías de la habitación de mi abuela. La señora Tulay dice que no lo hará. Zeynep, si no lo haces tú, lo hará Cemil. Mientras tanto, la tía Aisé llama a Zeynep. Zeynep grita, ya voy, tía Aisé. La señora Tulay responde, ya voy, tía Aisé. Tulay pregunta quién es Aisé. Por otro lado, cuando Kimet ve el collar que Eren compró para Selma, se sorprende mucho. Eren dijo que no podría haber nadie más especial que tú. Él dijo, eres el único para mí. Ella compró el mismo collar para su madre y murmura, no podrás engañarme otra vez. Zeynep piensa en salir de casa después de recibir la noticia del agente inmobiliario. Busca una casa con una habitación adecuada para la señora Zumrud. La noticia del agente inmobiliario motiva a Zeynep a tomar acción. La tía Aisé cree que la persona que llama es Alil. Ella dice que él te estaba llamando para disculparse. Pero Zeynep dice que ahora les espera una nueva vida. Él dice, tú también deberías perdonarme. Cuídate a ti y a tus seres queridos. Adiós.